bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio de Apocalipsis, nuestra clase de escuela dominical. Vamos a continuar con el estudio. En este caso es el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Vamos a orar antes de darle continuidad al estudio que se viene haciendo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora, Padre amado, nos presentamos delante de usted. Sea usted quien dirija este estudio, Señor. Sea usted poniendo en nosotros entendimiento, Señor, sabiduría, revelación de lo alto, Padre amado. En esta hora, Señor, sea usted guiándonos, Padre Santo, a través de su palabra, toda verdad, Señor, con entendimiento, con revelación. Sea su Espíritu Santo en esta hora, Señor, dándonos, Señor, esa sabiduría, Señor, de lo alto, esa dirección que viene de ti. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para ser entendidos, recibir la enseñanza, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que corresponde al séptimo sello. Recuerdan que la clase antepasada habíamos estudiado los sellos, ¿verdad? Del rollo y habíamos llegado hasta el sexto, y la clase hubo una pausa, antes de llegar al séptimo, que es la clase pasada que corresponde a los 144.000 sellados. Bueno, en esta oportunidad ya llegamos a lo que corresponde al séptimo sello y aquí nos vamos a encontrar es como un preludio a las 7 trompetas. Aquí nos vamos a encontrar como que con otra arista, ¿no? Con otra arista de este tiempo, o del tiempo de la gran tribulación. Entonces, hay algunos estudiosos de la palabra que interpretan los siete sellos, disculpen, como los 7 juicios anunciados por las trompetas. Vamos entonces a leer el capítulo 8 y dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo,
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajén, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Y ahí termina el capítulo 8 y vamos a estudiarlo hasta allí, hasta la cuarta trompeta. La próxima clase veríamos la quinta y la sexta con nuestra hermana Karen, que es parte del capítulo 9, ¿ya? Entonces tenemos que, lo primero es que cuando se abre ese séptimo sello, hay un silencio y dice: en medio del cielo como por media hora, nos dice el verso 1. Ese silencio es la espera, es como una expectativa, nos muestra un tiempo, nos muestra un breve tiempo de espera, con expectativas, es esa expectativa de lo que está por venir. Entonces, ese que nos diga media hora nos indica que es por un determinado tiempo y que ese tiempo es corto, ¿ok? Es esa pausa, ese paréntesis en el cual están todos expectantes por lo que ha de venir. Ya se han visto varias cosas y hay esa pausa sabiendo que algo más está por venir, ¿ok? Entonces, pasamos al capítulo 2 y dice, de alguna forma, antes de avanzar, nos vamos a ir dando cuenta en la medida que se toca cada trompeta, en la medida que se toca cada trompeta, hay aspectos que se relacionan, como el agua, ¿verdad? Que se convierte en sangre. Hay varios aspectos que nos van a recordar el juicio, ¿verdad?, que se dio de parte de Dios a las 10 plagas de Egipto, ¿ok? Estas anuncian un severo juicio, cada una de estas 7 trompetas, en respuestas a las oraciones de los santos. Las trompetas recuerdan las plagas de Egipto. Y vamos a ir un momento a Éxodo para que recordemos allí y veamos a qué nos estamos refiriendo en relación a que lo que describe las trompetas, las 7 trompetas, de alguna manera hay escenarios que nos recuerdan a lo que se vivió cuando el Señor mandó las 10 plagas a Egipto. Las primeras 4 afectan al mundo natural, que es las que vamos a ver hoy, y las 3 últimas a los no redimidos. Y vamos a Éxodo, al libro de Éxodo 7, capítulo 7, del verso 17 al 21. Y dice así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hedera el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se convirtió tanto que los egipcios se corrompió, perdón, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y entonces aquí estamos recordando algo y vemos parecido a lo que pasó en este caso con el toque de la primera, en el toque de las primeras trompetas, ¿no? En ese fue contaminados las aguas, ya sucedió algo y murió la tercera parte de los peces. Aquí encontramos que son todos, pero vemos es la similitud en este caso de los escenarios. Eso es lo que quiero que vean. Recordando lo que hablábamos en la clase anterior, ¿no? De que las revelaciones, los sueños, las visiones, el Señor las da asociándolas a cosas que ya se conocen. Vamos al capítulo 9, del verso 23 al verso 25, igual de Éxodo. Y dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Ya? Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Ahí tenemos la otra que se parece. Y por último vamos al capítulo 10, del verso 21 al verso 23, y recordamos y nos dice así. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre todas las tierras de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces aquí vemos aquello parecido también a esa tercera parte sin luz, ¿verdad? De la cual nos habla el capítulo que estamos estudiando. Entonces, aquí también nos vamos a dar cuenta, y hay que marcar una diferencia, es en el sentido de que fíjense que las 4 primeras trompetas hablan del mundo natural. Nos vamos a encontrar que se hablan de las aguas, tanto del mar como las aguas dulces y de los cielos. Entonces, las otras 3, que es las que próximas que van a ver, hablan de los no redimidos, ¿ok? Ahora, cuando nosotros recordamos en este caso los sellos anteriores, nos damos cuenta que en los sellos anteriores se hablaba de situaciones más que todo sociales, políticas, económicas, y habían esos paréntesis donde todavía no se tocaba la naturaleza, ¿ok? Y nos damos cuenta de que se hablaba de guerra, de hambre, se hablaba de enfermedad, de muerte, ¿ok? Entonces, recordamos el sello número 6, ¿verdad? Y el sello número 7. Recordamos que aquí también entonces en el sello 6, que es el anterior a este que estamos estudiando, en el cual entran las 7 trompetas, también se nos hablaba en los anteriores de aquellos santos que estaban orando, ¿ok? Por el juicio de Dios, ¿ok? Por el juicio de parte de Dios. Entonces de allí la interpretación de algunos teólogos de que estas 7 trompetas se dan en respuesta a esas oraciones, ¿ok? Pero vemos que estas trompetas
describen aristas diferentes a la de los sellos anteriores. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos darnos cuenta un poco a lo que yo les comentaba la clase pasada. No es que se esté repitiendo, porque vemos una arista diferente en el escenario. Estamos viendo un ingrediente más, ¿ok? Algo que se agrega al escenario anterior. Entonces tenemos que parece una repetición a través de la historia, pero no de forma consecutiva. Se intensifican en estos tiempos finales. La tribulación es algo que ocurre hasta cierto punto durante la vida de la iglesia. Entonces, vamos a ver esto. Una cosa, y sabemos porque la palabra también nos dice que tendríamos, ¿verdad? Hay tribulación. Y otra cosa es el tiempo de la gran tribulación. Ahora, esto que ya estamos leyendo, se comienza a agregar esta parte que estamos estudiando. Lo que estamos estudiando ya se comienza a asociar con el tiempo de la gran tribulación. Ahora vamos a ver a qué se refiere de que la iglesia ha estado en tribulación de alguna forma constante, ¿no? Entonces es algo que ocurre hasta cierto punto durante toda la vida de la iglesia. Y tenemos el primer referente en Apocalipsis 1:9. 1:9 y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces ya aquí Juan se define como parte de aquellos que estaban viviendo tribulación. En este caso la iglesia, sabemos que es iglesia del primer siglo. Estos primeros vivieron las persecuciones y cosas bastante fuertes a causa del testimonio y de la palabra. Ya avanzamos y vamos al 2:22. 2:22. He aquí, yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Recordemos que aquí el Señor le hablaba a la iglesia, ¿no? Le está hablando a una de las 7 iglesias, y fíjense que dice arrojo a gran tribulación. Entonces aquí hay otros donde obviamente por otra causa, la anterior era por causa del testimonio de la palabra, aquí se está hablando del pecado, ¿ok? En este caso de adulterar con Jezabel, y una de las consecuencias dice arrojo, ¿verdad? En gran tribulación y en cama. Allí tenemos otro grupo y otras causas por la cual también se puede vivir esa tribulación como parte de la iglesia. Y vamos ahora a Mateo 13:21. Y ese Mateo 13:21, en la palabra del Señor nos dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces hay otras versiones donde en vez de decir aflicción hablan de tribulación. Esta es la parte de la parábola del sembrador. Pero fíjense que dice que al momento de venir la aflicción o la persecución, que en otras versiones aparece como la tribulación, por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces esto se asocia un poco al escenario de lo que vivió Juan, ¿no? Es esa persecución, es ese tiempo malo, de alguna forma fuerte, que del mundo hacia aquellos que creen por causa del testimonio de la palabra. Entonces pasamos a Juan 16:33, y también es un pasaje bien conocido donde el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, salen algunas versiones, y en otras nos sale, entonces se asocia con tribulación. Entonces Juan 13:21. Perdón, Juan 16:33, me equivoqué. Juan 16:33, y dice: estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en otras versiones sale también como tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí nuestro Señor le está hablando a sus discípulos, ¿ok? También hablando de que ese tiempo fuerte. Entonces, la tribulación se refiere a esos momentos fuertes, a esos tiempos fuertes que puede vivirse como creyente, ¿ok? Como discípulo de nuestro Señor. Y es distinto a ese tiempo de la gran tribulación, ¿ok? Vamos a Hechos 14:22 y dice: Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que tropiecen en la fe, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces aquí tenemos esta palabra que da Pablo en Iconio, y también recuerda de que es necesario como creyentes, como discípulos, pasar por esas tribulaciones antes de entrar al reino. Y por último tenemos Romanos 8:35. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Entonces, allí tenemos, ¿verdad?, otro ejemplo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces, ahí recordamos también de que como creyentes está esa parte, ese tiempo de tribulación. Y en el 12:12 nos dice también el apóstol Pablo: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, la palabra nos demuestra una y otra vez que hay tiempos de tribulación para la iglesia, para los creyentes. Pero hay una, de hecho, cuando pasamos y vemos en Mateo 24, nos damos cuenta que allí sale como nuestro Señor habla del tiempo de la gran tribulación. Y esas señales que nuestro Señor menciona en ese tiempo de la gran tribulación son estas que se asocian a lo que estamos estudiando, ¿ok? Ese tiempo de la gran tribulación es distinta, ¿verdad? Entonces, este tiempo de la gran tribulación se refiere, como les comentaba la clase pasada, describe la aceleración e intensificación de los tiempos difíciles. Cuando esta era llegue a su final, la cual culmina con el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tiempo de la gran tribulación, por eso es que vemos escenarios, ¿ok? Podemos ver que son similares a algunos que ya se han vivido antes, pero son similares, mas no iguales, no es lo mismo. Como hablamos la clase pasada, son más intensos y los tiempos son acelerados, ¿ok? Entonces los periodos de tiempo se hacen más cortos y se hacen más intensos cada uno de estos escenarios que se viven, ¿ya? Vamos entonces y tenemos que el altar de oro era el altar del incienso. Las oraciones de todos los santos claman para que llegue a la tierra el juicio de Dios, el cual invita a los rebeldes a arrepentirse, y en parte reivindica la justicia de Dios. Entonces, ese tiempo de la gran tribulación todavía, ¿ok?, es un tiempo en el cual el Señor está esperando de aquellos que están en desorden se ordenen, de aquellos que han sido rebeldes o que no han creído, crean.
Entonces todavía es un tiempo en el que se espera que se agregue gente, ¿ok? A la promesa, ¿ok? De nuestro Señor. Vamos a ver, a recordar, porque ya se estudió Apocalipsis 6:9, y ahí vamos a recordar que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Esto es lo que les comentaba hace rato, lo estudiamos en la clase pasada. Aquellos que estaban ya orando, pidiendo al Señor que llegara el tiempo de su juicio. Tenemos en Salmo 141:2, y ahí vamos a ver, a recordar o a ver lo que era ese altar del incienso. Y en Lucas 1, del 8 al 10 también. Por razones de tiempo no los voy a buscar, pero sí los voy a invitar a ustedes a buscarlo, ¿no? Entonces entramos ya a lo que es la primera trompeta, y en la primera trompeta tenemos, ¿verdad?, que nos dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahí vemos un escenario parecido en Ezequiel 38:22, ¿ya? Y luego más adelante algo similar en otra de las trompetas que se va a ver en el capítulo 9. Entonces, pero allí se está hablando de una porción significativa de la tierra que se daña, ¿ok? En este caso de la vegetación, y el medio natural de la humanidad es devastada en gran medida. Igual, por razones de tiempo, los invito a ustedes a buscar este escenario similar en Ezequiel 38:22. Fíjense que comenzamos a ver ese granizo del cielo. Fue una de las cosas, ¿verdad?, que ocurrió cuando el Señor envió como parte de las plagas que recibió Egipto. Y así vamos a ir viendo en cada una de ellas, las trompetas, esas similitudes que se dieron con las 10 plagas, que se dan con lo que pasó cuando el Señor envió las 10 plagas a Egipto. La segunda trompeta, y dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces ahí hablamos que una gran montaña ardiendo en fuego, se sugiere que, o algunos piensan que puede ser algún volcán cuyas cenizas contaminen el mar, o también puede, o sea, es una de las cosas de las cuales se ha asociado esta palabra, ¿no? Pero lo cierto es que hay algo, se refiere a la contaminación, en este caso, de las aguas de los mares. Y ahí vemos también, es similar a aquello, a esas aguas bañadas en sangre, aquella agua, y también a la muerte de aquellos animales, de todas esas especies que hubo cuando el Señor envió esa plaga a Egipto. Luego tenemos la tercera trompeta, y dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña, la tercera trompeta dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí tenemos la contaminación de las aguas puras,
en esta tercera trompeta. Acá estamos hablando de los ríos, hablamos de las aguas dulces, el agua que nosotros consumimos. El ajenjo era una hierba o es una hierba amarga, ¿ok? Que a veces puede ser venenosa, obviamente al ingerirse en gran cantidad. Simboliza las trágicas consecuencias del pecado y encontramos asociación a ello también. El Señor habló de esta hierba, lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, verso 15, en Jeremías 23:15, también lo encontramos en Isaías 14:12. Entonces, aquí, luego en el capítulo, cuando veamos el capítulo 9, en el capítulo 16 de Apocalipsis, también hay un escenario similar que nos muestra esa contaminación también, o ese daño en este caso a las fuentes de agua dulce, lo cual obviamente, sin dudar, fíjense que aquí dice, las aguas se hicieron amargas, y es algo que indudablemente va a tener una repercusión sobre la humanidad, es decir, sobre el hombre, sobre nosotros. Entonces, ahora, ¿por qué razón? ¿A qué representa ese ajenjo? Puede ser, o esa estrella del cielo llamada ajenjo, fíjense que es asociada, sabemos, muchas veces en algunos interpretaciones, estas estrellas y esto que cae del cielo se asocia con seres espirituales, y lo vamos a ver en la trompeta que sigue. Y o en otras ocasiones también puede ser, se asocia literalmente a algún cometa, algo que pueda caer, asteroide, etcétera, que pueda caer literalmente del cielo. Hay varias interpretaciones que se les da. Y si nosotros vemos los contextos que hay sociopolíticos, pudiéramos asumir hasta armas biológicas que puedan contaminar las aguas, ¿no? Tantas cosas a las cuales podemos relacionar esta simbología de la cual nos habla Juan en el libro de Apocalipsis en nuestros días, ¿ok? Vamos a pasar a la cuarta trompeta, y la cuarta trompeta dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del cielo y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y recordamos allí que lo que simboliza a los que moran en la tierra se refiere a aquellos que no han creído. Entonces, estas convulsiones cósmicas simbolizan sacudidas parciales. Recordamos también que en Apocalipsis 6:12 al 13 también hablábamos y encontramos un escenario que hablaba de una catástrofe cósmica. Más adelante en Apocalipsis 14:6 también se habla de un escenario similar, en el 19:17, en el 9:12 y en el 11:14. Son versos donde vamos a encontrar escenarios o descripciones similares a estas catástrofes, estos desastres cósmicos. Ahora, se han dado varias interpretaciones, como decía hace un rato, se han interpretado de varias formas. La caída de reinos y de fuertes gobiernos en la tierra es una de las interpretaciones que se les ha dado. La caída de seres celestiales como ángeles caídos, ¿ok? Que pueden afectar, en este caso se refieren a lo espiritual también. Y otros lo han podido ver literalmente con el fin de la Tierra por las dinámicas cósmicas, y esto lo asocia a estudios científicos también que hablan y también describen de alguna forma según las dinámicas naturales, y ven el cambio que ha tenido los movimientos de rotación, de traslación de la Tierra en razón de tiempo, que se han hecho, los movimientos son más rápidos, o también han hecho los estudios en relación al Sol,
Entonces ahí hay teorías también científicas a las cuales algunos lo han relacionado con esto para decir que va a ser de repente literal, ¿no? El hecho de que la Tierra se pueda salir de su eje, el hecho de que el Sol pueda explotar una vez más y pedazos de él puedan caer a la Tierra. Así se ha dado muchas asociaciones, ¿no? Que puedan interpretar, con las cuales se puedan relacionar con la palabra y con el fin de los tiempos que nos describe el libro de Apocalipsis, ¿no? Con ese tiempo de la gran tribulación. Lo cierto es, hermanos, que bueno, es importante recordar que las visiones, los sueños que el Señor nos ha entregado a su siervo, tienen contenido simbólico relacionado con lo conocido por ellos. Esto lo conversábamos ya anteriormente en otras clases. De allí que mucho del contenido de las simbologías, de las señales del fin de los tiempos, tiene similitud y su referente bíblico en el Antiguo Testamento, donde hay referentes históricos y culturales del pueblo judío. Por ello, en el Apocalipsis encontramos mucho contenido simbólico que era la forma de entregar del Señor a Juan la idea de lo que habría de venir. Por ejemplo, esta relación de estos escenarios similares a los de las 10 plagas de Egipto, al hablar de esta estrella llamada Jinjo, que se relaciona con una planta conocida, ¿verdad?, en esta zona por el pueblo también judío. Y más adelante, cuando habla de la gran ramera, cuando habla de Babilonia, también ya conocido, ¿verdad?, lo que fue el imperio babilónico, y así sucesivamente es asociado, vemos que cada uno de ellos va asociado a cosas que ya Juan, por su cultura, por ser parte de este pueblo judío, y obviamente por conocer la ley mosaica, es decir, por conocer la historia, la ley también, y las promesas, por conocer todo esto a través de la ley mosaica, pues también iba a poder un poco hacer las asociaciones de lo que el Señor le estaba entregando. De esta misma manera, entonces nosotros tenemos que ver, no podemos tomar literalmente estas cosas, sino ver su asociación. Estas señales parecen repetirse en la historia de cierta forma, pero realmente es un desarrollo acelerado e intensificado de ellas con el tiempo. Tampoco podemos tomarlas como un solo hecho y literales como si fuera una película de ficción, ¿ok? Aquí retomo la idea de la diapositiva anterior. Recordemos que son simbologías que de alguna forma tratan de mostrarnos y nosotros tenemos que obviamente ver su aplicación en el tiempo, con su relación, lo que pueden representar, ¿ok? Para poder comprender lo que el Señor trata de decir, trata de demostrar y de decir a través de esta palabra. Entonces, porque podríamos caer en el error de pensar que podemos predecir el día del Señor para los creyentes, a ver si puedo explicar mejor la idea. Estas señales parecen repetirse en el tiempo, pero realmente, como ya lo hemos comentado, no es que se repiten, sino que es algo que se va acelerando y se va intensificando en la medida que se desarrollan los acontecimientos. Ahora, ese tiempo de la gran tribulación, como lo decía hace un momento, habla de eso, es como el momento más fuerte de cada uno de esos escenarios que hemos podido ver, ¿ok? Y que podemos ver a través de la palabra y que también hemos podido ver a través de la historia, ¿ok? Ahora, si nosotros nos enfocamos en eso y lo tomamos como un solo acontecimiento, como un solo hecho, podemos caer en el error que ya han caído ante otros, ¿no? De pensar de que podemos predecir como si fuéramos de repente, no sé, astrólogos, esta gente, a los mismos brujos,
disculpen la comparación, también tienen su forma de tratar de predecir, ¿no? Literalmente decir ya el tiempo, lo que va a pasar. Pues nosotros tenemos que recordar que nuestro Señor nos dijo en su palabra que nadie sabría el día ni la hora en la que Él vendría. Tenemos que recordar eso. Ahora, para los creyentes del siglo II o III, pudieron pensar que era ese el tiempo en que el Señor vendría, ¿no? Su segunda venida, debido a todo lo que vivieron, ¿no? Las persecuciones fuertes que tuvo la iglesia. Entonces, por poner un ejemplo, pudieron pensar que ese era el tiempo. Para las personas y los creyentes del principio y mediados del siglo XX, también pudieron pensar que ese era el tiempo de la venida del Señor, por mencionar dos ejemplos, ¿ok? Y sabemos que hubo también personas que ya se han levantado a decir, ¿cuál es el año? ¿Cuál es el tiempo? Y realmente, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, el Señor dice que solo su Padre lo sabe, porque aún ni los ángeles saben cuándo será. Él dice que vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espere. Entonces no podemos nosotros caer en el error de pensar que podemos predecir cuál va a ser el tiempo, ¿ok? Lo que sí, entonces de allí recordemos entonces Mateo 24:36, que nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Entonces el Señor en varias oportunidades, después también vamos a ver más adelante cómo le dijo a los discípulos algo parecido. No, en realidad no es algo que nosotros podamos creer cuando ya Él nos dijo que nosotros no podíamos predecir el tiempo, pero nos dijo que sí podemos identificar las señales. Entonces, lo que sí podemos es tratar de discernir y entender las señales que nos anuncian su venida, lo cual él sí dijo que podremos reconocer. Y lo tenemos, ¿verdad? Y lo vemos también en Mateo 24:32 al 35, donde el Señor nos dice, de la higuera aprender la analogía, cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a la puerta, ¿verdad? Entonces él en Mateo 24 habló muchas cosas. Este capítulo es bastante largo porque él habla de todas las señales. Después aquí nos habla, él habla de los que pueden estar preparados, de los que no. Después aquí nos habla de ese poder reconocer las señales, y así después vamos a ver que avanza y habla de lo que debemos hacer mientras llega, mientras él viene, y avanza, y vamos a ver después el capítulo que sigue, las vírgenes prudentes, y después los talentos, que habla de ese estar atento, estar preparado y de lo que debemos estar haciendo mientras su venida llega. Es en esto también en lo que debemos nosotros tratar de concentrarnos. Es importante que nosotros podamos ver y entender las señales para poder reconocer los tiempos. Para ello es importante, hermanos, ver más allá de nuestras narices. Con una visualización amplia, sin menospreciar el conocimiento histórico, científico, sociopolítico, económico, medioambiental, entre otros. En conjunto con la revelación de la palabra, el discernimiento y madurez espiritual que el Señor nos pueda dar para comprender el tiempo que vivimos. Porque así como nosotros vimos en los escenarios en los sellos anteriores, situaciones que se podían ir relacionando con acontecimientos sociopolíticos, históricos, de la historia contemporánea y de nuestra actualidad. Así vemos un escenario aquí en la naturaleza que también se puede relacionar cuando nosotros echamos una vista, ¿ok?, a lo que está ocurriendo de repente en el escenario medioambiental, ¿ya? Y también nos vamos a ir dando cuenta de cómo cada vez más se está dañando y es el medio ambiente, ¿ok? Y no pueden, aunque es un poco más frágil, porque hay ciertos acontecimientos que pueden depender también del hombre que aceleren esto, ¿ok? Como hablamos hace rato, desde
una guerra en la que se usen armas nucleares, armas biológicas, químicas, etcétera, pueden acelerar todas estas cosas. También sabemos que un chasquido de los dedos de nuestro Señor puede ocasionar también escenarios drásticos de un segundo a otro que nosotros ni siquiera nos imaginemos. Por ello, lo importante es el saber qué debemos hacer en estos tiempos, más que tratar de predecir. Ya no quiero caer en el error o que podamos caer en el error de creer que podemos predecir. Incluso se dan discusiones en relación a poder predecir y decir cuál es el tiempo, ¿no? Este es el tiempo, o el tiempo va a ser con tal fecha, no. No quiero caer en eso. ¿Por qué? Porque ya la palabra, ya el Señor me dijo en su palabra que nadie sabe, ¿ok? Cuál va a ser el día y la hora. Y poner yo un hito, un acontecimiento puntual que pueda marcar esa cuenta regresiva es muy sutilmente poder tratar de decir cuál va a ser el tiempo. No, cuando pase tal cosa empieza la cuenta regresiva. Entonces es allí. Entonces, ¿qué pasa con esto que el Señor dijo? Que nadie sabe el día ni la hora. Entonces no podemos nosotros tomar, como decía hace un rato, algún acontecimiento, estos hechos de forma literal para empezar a calcular cuál va a ser el día y la hora, cuál va a ser ese tiempo. Pero sí podemos reconocer las señales, ¿ok? Sí podemos ver cómo se va acelerando y cómo se van desarrollando, cómo va cambiando el entorno y pareciéndose cada vez más a lo que nos describe la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es al punto al que iba? Lo que debemos concentrarnos es, fíjense, en Hechos 1, 6, 7, recordamos, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Aquí nosotros recordamos que los discípulos anhelaban tanto el reino terrenal que respondiera a sus necesidades. Recordemos que ellos todavía pensaban esto, ¿no? Entonces, que buscaban conocer el tiempo del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y les costaba entender que inicialmente Él les estaba hablando de lo espiritual. Nosotros también a veces deseamos tanto la venida de nuestro Señor que buscamos igualmente saber cuál es el tiempo, cuál es el día, cuál es la hora. El Señor viene en tal mes, el Señor viene en tal año, en tanto tiempo, y buscamos entre las señales una que literalmente nos marque el reloj para la cuenta regresiva. Pero si yo me voy a este contexto de la palabra, no va a ser algo, yo creo que no va a ser algo tan obvio, porque ya él dijo que él iba a venir como ladrón en la noche cuando ninguno lo esperara. Pero tanto ellos como nosotros, lo que el Señor sí nos ha mandado es estar preparados constantemente y estará llevando a cabo la tarea encomendada. Entonces, recordemos, no es casualidad que después de él hablarle del tiempo de la gran tribulación y él describa cómo unos van a estar atentos y otros no, y él dice que va a ser como en los tiempos de Noé, ¿verdad? En este mismo capítulo de Mateo 24, y él habla, después de esto, dice un poco lo que debemos estar haciendo, y no es en vano que venga la parábola de las vírgenes prudentes, ¿ok? De estas vírgenes que estaban preparadas, que estaban allí expectantes, que estaban con las lámparas llenas de aceite, es decir, buscando del Señor, buscando del Señor. Entonces, no es mirando al cielo buscando las señales o de repente viendo el periódico buscando un acontecimiento histórico que me marque la cuenta regresiva, no. Habla de mantener las lámparas llenas, es decir, buscando del Señor, estando en su presencia, ¿ok? Buscando esa santidad, buscando esa unción, estando llenas
de la presencia de su Espíritu Santo. Y después habla, y después sigue la parábola de los talentos. Qué casualidad. Sabemos que no hay casualidad, ¿verdad? Para el Señor. Y habla un poco también de lo que es. Entonces ahí nos habla, aparte de estar en su presencia, llenos del Espíritu Santo, es decir, debemos estar nosotros haciendo lo que el Señor nos mandó. Y aquí yo quiero recordar rápidamente, ya para despedirnos, Mateo 28, 19 al 20, bien conocido. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Marco nos lo dice de una forma más corta: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Aquí está, que es llevar el mensaje de salvación, anunciar esas buenas nuevas a toda criatura, a todo el mundo, que es ir y hacer discípulos para el Señor. Esa es la tarea. Y recordamos en el mismo Mateo, él incluye esto y lo leíamos anteriormente en otra clase. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y aquí, y entonces vendrá el fin. Entonces cumplamos la tarea que se nos mandó, estemos buscando siempre la presencia del Señor, estemos buscando ese día a día caminar en santidad y estemos llevando ese mensaje de salvación a todos que podamos, estemos nosotros haciendo discípulos, multiplicando esos talentos también de que nos ha dado el Señor. Y aquí cerramos con esto, dice, ¿quién es? A esto me refiero, fíjense en el mismo Mateo 24, y con esto ya cerramos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y ahí los invito a continuar leyendo lo que sigue, ¿no? Hasta el verso 51. Entonces, allí un poco lo que nos habla y con lo que la idea con la que quiero cerrar es que mientras esperamos el regreso del Señor, nosotros, sus discípulos, los que hemos decidido seguirle, los que hemos creído también en él, debemos servirle lealmente y responsablemente. Es decir, manténgase fiel, manténgase perseverando en la fe, manténgase buscando esa llenura, lleno del Espíritu Santo, y responsablemente lleve el mensaje de salvación a aquellas personas que aún no se le ha presentado el Señor. Llevémoslos y hagamos discípulos, multipliquemos esos talentos, demos de lo que el Señor nos ha dado. Indiferentemente de que estamos en este tiempo estudiando el libro de Apocalipsis, generalmente la curiosidad de conocer lo que representa cada una de las simbologías de las cuales nos muestran en esta visión, ¿verdad? Mucha gente busca conocer el tiempo, el día que el Señor va a venir. Pero entonces no, tratemos más bien de reconocer el tiempo que vivimos, las señales, y no nos afanemos por saber cuándo, porque ya Él dijo que nadie sabe el día ni la hora. Preocupémonos más bien y démonos cuenta de que se nos requiere aún más estar llevando a cabo la tarea que el Señor nos dejó, ese ir y hacer discípulos. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en un rato. Bueno, allí por el chat vamos a recibir la palabra del cielo y nos vemos en el culto, en la transmisión, mejor dicho, para recibir esa palabra de parte del Padre. Bendiciones. Chao, chao.